8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 minutos, día miércoles 3 de septiembre del 2025. En esta nueva hora de actualidad en Ahora es Cuando, conversamos allí en Infinita con Juan Luis Sosa, coordinador programático de Evelyn Matei. Juan Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. ¿Qué es ser coordinador programático? Es una buena pregunta. A ver, es coordinar a las distintas personas que están relacionadas con el programa de Evelyn Matei. Y cuando digo personas, digo disciplinas, en realidad, ¿no? Porque hay economistas, hay abogados, hay medioambientalistas, psicólogos, etc. Junto a mi equipo, hemos tenido el privilegio de juntar esas puntas, luego de redactar la versión final del programa, pero sobre todo de estar en contacto con esas personas y de juntarlas también muchas veces con la candidata. Ya, ¿y es muy difícil la pega de ser coordinador programático? A propósito de disciplina. Es súper interesante, en realidad. Tú sabes que yo soy historiador, hice toda mi vida en la academia. Me metí en política hace unos 5 años por los procesos constituyentes, pero yo nunca había hecho algo así. Estuve metido en otras candidaturas, pero esta es la primera vez que estoy tan involucrado. Es difícil porque hay que equilibrar los intereses, finalmente, ¿no? Estoy pensando, olvídate de la coyuntura de este dijo este otro, el descuelgue, el no descuelgue, la candidata sale. No, estoy pensando en definir una cuestión de contenido. Es muy complejo porque cuando uno dice coordinador programático, estoy pensando también en el programa de gobierno, estoy pensando en las ideas, las propuestas, y a veces uno quiere ir para acá y el otro quiere ir para otro lado. ¿Cómo se equilibra eso? Porque esto es como, digamos, malabarista del Cirque du Soleil, digamos. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que tenemos una candidata muy involucrada con el programa. Y al final, cuando hay dudas, cuando hay cierta diferencia, la que decide es ella. Ella estuvo en muchas reuniones en el programa. La lectura final es de ella, la que decidió qué quedaba y qué no quedaba, al menos en esta versión del programa, es ella. Y por lo tanto, en ese sentido, me hizo la pega más fácil. Ahora, yo, en términos personales, he aprendido un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender. Por ejemplo, de economía, de transparencia, de medio ambiente, de salud. Nosotros tenemos a los mejores, a mi manera de ver, los mejores técnicos de Chile, no solo del sector, de Chile, que de una u otra forma han estado relacionados con este programa. Algunos más, otros menos, digamos, ¿no? Y si los contamos, llegamos a 500 personas. Y eso, la verdad, que para uno, que un historiador, que un académico, la verdad que es un privilegio. Él trabajó en un comando detrás de una candidata, llamada una candidata que digamos, como dices tú, muchas veces no solamente puede ser la que zanja, sino que la que va liderando, proponiendo, oye, deberíamos irnos por este camino en este tema. No debe ser un menester fácil. Estoy pensando en que de hecho han tenido que hacer relanzamiento de campaña, reordenamiento del trabajo en el comando. ¿Cuánto de eso también en el aprendizaje te ha demostrado lo compleja que es la política? Bueno, la política es estructura y coyuntura. Es estructura en el sentido de que hay cuestiones que no cambian a lo largo del tiempo y que se mantienen, pero también es muy coyuntural, es muy contingente. Pasa algo, se dice una frase, en fin, se va a un debate o se va a una radio y la cuestión puede cambiar, para bien y para mal, ¿no? O al menos los puede dejar empantanados unos ciertos días y por más que traten de hablar de otra cosa, que ha pegado en eso. Pero no lo digo nada más que en términos negativos, puede cambiar en positivo, ¿no? A ver, ¿no? ponme un ejemplo. No, a ver, yo más allá de esta candidatura, pero cuando a un candidato le va muy bien en un debate, por ejemplo, a Kennedy, le fue muy bien con Nixon en el debate y ganó la elección ahí. Bueno, esas cosas pasan en política, ¿no? Yo soy historiador de la política y por lo tanto algo de eso sé, pero nunca la había vivido tan intensamente desde adentro. Y están ustedes, no sé ustedes, pero tú esperando de repente ese golpe de suerte, porque así como tienen también, todos los candidatos lo han tenido, o sea, hemos visto el caso de Janet Jara con Carmona, que Kast con el Chavo Préstamo, en el caso de Evelyn Matei, no tengo idea, Juan Sutil sobre el tema de dictadura, todos los candidatos tienen, digamos, sus tropiezos, pero esos momentos luminosos de repente, como esos golpes de suerte, a veces parecen un poco más escasos, como que tú estás esperando que de repente aparezca, lo estás buscando, lo estás diseñando. Nosotros lo que buscamos, o nuestra estrategia, es mostrar el programa de la mejor forma posible, de la manera más fácil posible, porque creemos que ahí es donde vamos a sacar la diferencia con los otros candidatos. Y por lo tanto no es una cuestión de un día para otro.
es algo que demora. Yo espero unas 2 semanas más. Creo que ya ha quedado bastante claro hacia dónde va nuestro programa. Y yo digo 2 semanas más porque ahí es, creo yo, que vamos a empezar o se va a empezar a ver, digamos, los resultados de esta pega. Yo sigo creyendo, no sé qué opinas tú, Juan Manuel, pero que no hay todavía un ánimo electoral, digamos. La gente no está pensando en la elección presidencial como si nosotros estamos pensando que estamos imbuidos en esta cuestión las 24 horas, ¿no? Pero Ahora, que no haya un ánimo electoral no significa necesariamente que la gente no tenga resuelto inicialmente por quién votaría. Pero está bastante medido. Lo que no significa tampoco que la gente eventualmente pueda cambiar de opinión. Exactamente. Bueno, ayer salió una panel ciudadano súper interesante que al menos 1 de cada 4 cambia su voto semanalmente. Semanalmente, Sí, exactamente. Ahora, y está súper comprobado en la politología que con voto obligatorio se decide el voto en las últimas 2 o 3 semanas. Y ese es el 40% del padrón. Un voto obligatorio que hasta ahora parece que no es tan obligatorio. Bueno, eso es otra cosa. Porque no tenemos multa. Vamos a ver espero muy sinceramente que eso se arregle en el Senado. Ya, vamos a ver si se arregla en el Senado. Déjame preguntarte esto, que es un poco de coyuntura, pero tiene mucho de fondo también. Entonces, no me quiero quedar pegado en el que este dijo y este otro dijo. Pero Bien. esta semana se hace este relanzamiento de la campaña de Evelyn Matei con lo que pareciera ser como el eslogan, porque no sé si ese es en estricto rigor el eslogan, pero Chile, un solo equipo. Lo es. Ya, ese es el eslogan. Sí. Y Evelyn Matei está llamado la unidad, porque la unidad de distintas miradas es la que va a construir un Chile mejor. Eso es lo que plantea la candidata. Así es. Y uno entiende también que a lo que está apuntando es, en el fondo, a tratar de generar al menos un arco de respaldo. Y sin embargo, al mismo tiempo, lo que estamos viendo es un toreo permanente desde la candidatura, o al menos desde el comando, hacia la candidatura de José Antonio Kast. ¿Cómo se puede estar haciendo un llamado a la unidad y al mismo tiempo, digamos, generando como arrinconamiento del candidato Kast? Estoy pensando en cuestiones como, si él pasa a segunda vuelta, tendrá que gobernar con su elenco, por ejemplo, que es lo que decía Rodrigo Galilea. Yo me hago cargo de la diferenciación técnica. ¿Ya? En donde yo creo que es absolutamente legítimo, válido y necesario mostrar cuáles son tus cartas y de qué manera tú te diferencias con el otro, ¿no? Yo no creo que sea un toreo preguntarle a José Antonio Kast y Jorge Quirós cómo es que pretenden financiar entonces la reforma de pensiones si es que no creen en el préstamo. O cómo buscan recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses. Eso es una pregunta válida, es una pregunta técnica, que no es una pregunta personal. ¿No? Sin duda lo es. Y ellos podrán hacer lo mismo con nuestro programa, obviamente, ¿no? Yo creo que eso, más que un toreo, de verdad, es una necesidad. Ya, yo eso lo entiendo. Si lo que cuesta entender es que si uno piensa que para el bien superior del país lo que se requiere es unidad, al mismo tiempo cuando se plantea que eventualmente, si no es Evelyn Matei la que pasa a segunda vuelta, sino José Antonio Kast, le mandan a decir que él tendrá que gobernar con su propio elenco. Aquí la pregunta de fondo es ¿qué cree la ciudadanía respecto a los distintos proyectos políticos? ¿Cuál de todos ellos está más capacitado para resolver los problemas cotidianos de las personas? ¿Crees que la ciudadanía, a propósito de este ambiente electoral que tú dices no se percibe en el ambiente, está realmente preocupada de los programas de gobierno y de las propuestas de los candidatos? No, pero sí está preocupada de la delincuencia, de que no tiene empleo, de que no llega a fin de mes, de que hay listas de espera, de que los niños no están yendo al colegio, de que hay una crisis de vivienda. Y todas esas cuestiones son de una u otra forma atacadas en un gobierno, digamos, ¿no? Y ahí la pregunta es la que se tiene que hacer la ciudadanía. ¿Cuál de todas las 8 personas que están compitiendo hoy está más capacitada para resolver esos problemas? Más allá de si han tomado o no han tomado la decisión ahora respecto a quién es su candidato o candidata. Y ahora volviendo entonces a las estrategias y a las lógicas de campaña, ¿cómo se comunica? ¿Esta candidatura es mejor para dar respuesta a esas preocupaciones? Porque da la sensación, a pesar de que hay encuestas que lo avalan, pero las encuestas tampoco son ciencia exacta, de que José Antonio Kast, por ejemplo, tiene bien cubierto el tema de seguridad, no necesariamente el tema de economía, y que Evelyn Matei eventualmente sí podría tener muy bien cubierto el tema de economía. Entonces, de hecho, lo hemos comentado aquí con Rodrigo Bravo, nuestro editor de política, hace meses, que donde Evelyn Matei podía tener un espacio de crecimiento muy importante era Evelyn es empleo, y sin embargo no necesariamente lo vimos hace 3 meses, lo estamos viendo ahora. Yo creo que efectivamente la economía va a jugar un rol sumamente relevante en esta elección y si me apuras más, el empleo. Hay un 10% de chilenos que no tienen empleo y hay 1 millón de mujeres que no tienen empleo. Entonces sí, efectivamente yo creo que eso va a jugar un rol. Ahora yo
tiendo a pensar... Eduardo Frei y Sebastián Piñera ganaron sus respectivas elecciones con promesas bien concretas de generación de puestos de trabajo. Bueno, que es la misma promesa que tenemos ustedes hoy nosotros, el mismo número que en el caso de claro, Sebastián Piñera. Pero Matei la bala el hecho de ser economista y de haberlos creado. Y de haberlos creado sí. Y también haber trabajado en el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, digamos, porque todos los candidatos podrían proponer generar 300.000, 400.000 o 900.000 aquí la puestos de trabajo. Es quién es más, digamos, quién tiene más credibilidad frente a esa promesa. Y es más creíble. Pero déjame decir algo sobre la seguridad. Así como Evelyn Matei creó 1 millón de empleos junto al presidente Piñera cuando era ministra, también hizo la mejor labor municipal en materia de seguridad. Nadie dice lo contrario. Todos aceptan, digamos, que en materia de seguridad la comuna de Providencia alcanzó niveles extraordinariamente positivos, ¿no? Y por lo tanto, yo no tengo para nada seguro de que Evelyn Matei no sea considerada una buena líder en esa materia. Incluso más, en nuestro programa, el nivel de detalle al cual llegamos, yo al menos no lo vi en ninguno de los otros programas, en materia de cárceles, en materia de nuevas dotaciones policiales, en materia de inversión en tecnología, en seguridad, en materia de policía fronteriza. Son todas cuestiones sumamente complejas, que hay que estudiarlas muy bien y que están claramente explicadas en el programa y que ahora entonces, como bien dices tú, la misión es comunicarlo en fácil, ¿no? Pero en materia de seguridad yo de verdad creo que estamos bastante a la par. Ya, Juan Luis Osa, coordinador programático de Evelyn Matei, esta mañana conversando con nosotros en Ahora es Cuando. Tú no eres analista ni experto electoral, pero me imagino que como eres historiador y te gusta la historia política, mirando la historia breve, porque es muy breve, del último año, ¿qué crees tú? Eso es periodismo. No, claro, pero es cierto. Pero algo periodista tiene también Juan Luis Osa. ¿Cómo miras tú la evolución de la candidata y por qué crees tú que se produjo digamos, este desfase, por decirlo así, de tiempos? La candidata muy bien aspectada hace un año y ahora le ha costado recuperar ese liderazgo del primer lugar. ¿Qué crees tú que pasó en el camino? Porque hay múltiples interpretaciones de expertos y algunos dicen que se debe más a los aciertos de Kast, otros dicen que se debe a los errores de Matei. Yo creo que es una combinación de cuestiones. Lo primero es que, aunque no lo fuera oficialmente, Evelyn Matei fue candidata presidencial durante mucho tiempo, ¿no? Y ella siempre fue muy consciente y nos decía a nosotros, sus asesores, chiquillo, tranquilo, falta mucho. En política una semana es un montón de tiempo. Por lo demás, haber dejado la municipalidad, obviamente que la expuso a cuestiones que la habían mantenido alejada durante al menos 8 años, ¿no? En otras palabras, se metió en la contingencia, ¿no? Y eso evidentemente genera cierto ruido, sobre todo en los públicos que estaban muy contentos con ella como alcaldesa, pero que vieron que ahora necesariamente se tenía que meter en la chimuchina, ¿no? Además, yo diría que competíamos solo. ¿Ya? Y resulta que entraron muchas personas a competir. De hecho, el mismo José Antonio Kast no estaba visible. Y por lo tanto la torta electoral se reparte, ¿no? Yo creo que ahora lo importante es saber de qué manera vamos a ser competitivos, que yo creo que lo vamos a hacer en la primera vuelta, para qué decir en la segunda vuelta, digamos, con la figura de Evelyn Matei que todos conocemos, pero que al mismo tiempo está demostrando cuestiones que son muy nuevas y muy originales. La principal, a mi manera de ver, es la coalición política que se está generando detrás de ella, ¿no? ¿Y le perjudica esa estrategia respecto de el mostrar ese fortalecimiento de una coalición política que al mismo tiempo veamos que figuras que uno tenía asociado a Chile Vamos hoy día están respaldando a José Antonio Kast? No descuelgues, porque la candidata creo que fue bien nítidamente clara en explicar ayer que eran personas con las que ella no había hablado hace mucho tiempo, que no estaban trabajando ni para su comando, ni para su campaña, pero que igual uno tenía asociado o a Chile Vamos o al piñerismo. ¿Qué pasa? A ver, yo de las 4 o 5 personas que se han ido donde José Antonio Kast, creo que 3 ya no estaban en Chile Vamos hace un buen tiempo. Y muchos de esos, además, estuvieron en el primer gobierno de Sebastián Piñera, es decir, hace 15 años. Y por lo tanto, la verdad, yo no lo veo ni como descuelgues, ni como... Por eso digo que no como grandes pérdidas tampoco. No porque no sean técnicamente buenos o respetables, sino que simplemente ellos legítimamente tomaron una opción de irse a otro proyecto político.
es otro proyecto político. Por tanto, yo la verdad no lo veo ni como drama ni como algo tan negativo. Pero ¿cuánto contamina comunicacionalmente el querer mostrar ese espectro político consolidado y Es que yo creo afiatado? que es mucho más potente que dos partidos nuevos que históricamente no habían sido parte de la coalición, en este caso de Chile Vamos, estén ahora con la candidata Matei. Como demócrata y Demócrata y amarillo. Eso es mucho amarillo. más potente, tanto política como técnicamente. Una de las cosas, volviendo al principio de lo que conversábamos, más extraordinarias que me ha tocado vivir en el último tiempo es conversar, analizar y aprender de los técnicos de amarillos y demócratas, que tienen un bagaje en el Estado que ninguna otra coalición, me atrevo a decir, tiene, ¿no? Ahí está Cieplan entero, por decirlo así. Tú me dirás, es que son los 90, sí, y los años 90 son los más Exitoso de la historia exitosos chilena. de la historia chilena. Ya, y no significa que además necesariamente no se hayan actualizado, que no estén, digamos. Además, por No, supuesto. probablemente ese tipo de política hoy día se requiere más que nunca. A propósito de lo mismo, eh, ¿cuesta hacerle guiños al histórico electorado de centro-izquierda que no comulga con ninguna de las candidaturas de izquierda? Porque se habla de muchas candidaturas de derecha, pero la izquierda también tiene varias. Y Marco Enrique Minami Por no es un supuesto. hombre de centro, es de izquierda. Eduardo Artés ni hablar y Janet Jara. Sí. Cuesta hacerle el guiño al electorado de centro-izquierda a decir, sabe que venga a votar por Evelyn Matei, porque probablemente ella la va a representar mejor que cualquiera de los otros candidatos de izquierda. Mira, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, los guiños que uno le puede hacer a la centroizquierda, que son, como se ha visto en el último tiempo, sumamente sinceros, ¿no? Evelyn Matei ha recalcado una y otra vez la importancia de los acuerdos, mucho antes de este año, Sí. ¿no? Ella ha señalado que uno de sus grandes mentores fue Edgardo Bellinger, ¿no? Eso es un guiño a la centroizquierda, pero también es, digamos, una forma de entender la política, ¿no? Yo tengo la impresión de que efectivamente hay muchos de esos votantes que van a votar por nosotros, que se sienten huérfanos, pero no desde hace un año. Desde, uno podría decir, desde que el ministro Elizalde se decidió por Guillé en vez de Ricardo Lago. Cuando era presidente del Partido Socialista. Claro, eso ya fue hace 8 años. Luego se consolidó en el rechazo, ¿no? Cuando la centroizquierda, por el rechazo, votó en contra de la convención. Ahora, habiendo dicho todo eso, creo que la elección tampoco se va a decidir en ese votante. Se va a decidir en el votante obligado, que no es necesariamente ideologizado, que no está pensando en esos términos. Ya, el votante, hablemos un poquitito de ese elector. Son 5 millones de nuevos electores en la práctica. El 40%. ¿Sí? Claro, que entran a participar de esta elección porque es la primera con inscripción automática, voto obligatorio presidencial. Efectivamente. Porque ya hemos tenido votaciones así, pero no presidencial. Así es. Y ese elector es un elector al que no le interesa la política, está descontento de la política, está desilusionado de la política o está enojado con los políticos. Y probablemente capitalicen mejor ese descontento de quien no iba a votar porque de verdad que el político lo tenía chato, Franco Parisi o incluso Harold May Nichols. Y por lo tanto, también hay un misterio respecto a cómo les pueda llegar a ir a ellos con 5 millones de electores nuevos que ingresan a la papeleta. ¿Cómo atraes a ese elector? Que no era un elector que estaba en la casa de flojo, era un elector que de verdad la política lo tenía desencantado. A ver, lo primero es que no hay muchas encuestas que logren diferenciar entre el votante obligado y el votante voluntario. No, la única encuesta va a ser la elección. Obviamente, pero además de las pocas que sí lo logra es Panel Ciudadano, que ya hemos hablado de esa. Y lo que demostró en el fin de semana anterior es que Janet Jara baja mucho en ese electorado en el último tiempo. Kass se mantiene y nosotros con Evelyn Matei subimos, ¿sí? Lo que quiere decir que en ese segmento Evelyn Matei tiene un techo que es muy alto y que es allí donde nos tenemos que concentrar. ¿Cómo hacerlo? Que es la segunda parte de tu pregunta. Uh-huh. Con cuestiones muy concretas, a ver, muy, muy específicas. Cuando uno dice, tenemos un problema con el crimen organizado y el narcotráfico, uno lo puede tomar desde la retórica alta, por decir así, y quedarse nada más que en la frontera. Pero otra cosa es ver qué efectos prácticos tiene el crimen organizado en tu barrio. el efecto social. El efecto social, ¿no? Y ahí tú te topas con problemas muy cotidianos que lo hemos venido estudiando hace más de un año en focus groups, en Quanti, Quali, y están enojados ya sea con el inmigrante o no. Esto no es nada más que contra la inmigración ilegal. Por cuestiones de civilidad, por ejemplo. No pueden creer que esta niñita de Alto de Mena, digamos,
debajo de Mena, tenga que dormir con una hermanita, esto salió la semana pasada, muerta de susto a propósito de la carta del Mercurio. En la carta del Mercurio. O sea, ese tipo de cuestiones es las que uno tiene que tomar, ver de qué forma se pueden resolver, etcétera. Otra cuestión que yo creo que está siendo muy, muy difícil para la familia chilena es llegar a fin de mes. Y aquí la pregunta, ¿cómo los ayudamos? ¿Los ayudamos con las transferencias directas como la PGU? Nosotros creemos que sí. ¿Se puede subsidiar el empleo femenino durante unos meses? Nosotros creemos que sí. Sí, hay una cuestión que, perdona, que es incluso más profunda, porque uno puede diseñar tácticas, porque esas son tácticas, digo, para resolver el problema, no tácticas políticas para ganar una elección, pero hay cuestiones que son más bien estratégicas, y uno de los componentes que tiene muy enojado, hay hartos sociólogos que han escrito sobre esto, hay libros ya, es que la gente siente que el Estado los abandonó derechamente y que el que entró a reemplazar al Estado fue precisamente el narco o el crimen organizado, porque no necesariamente es droga lo que se está moviendo, sino que trata de personas, de sicariato, en fin. Y que básicamente les dan muchas de las cosas que piden, les pagan los funerales, les hermosean las plazas, han construido consultorios, incluso en ciertas poblaciones, les mejoran las luminarias. Entonces, allí donde el Estado falló, la respuesta llegó de manos de esta organización que además tiene una cantidad de recursos. Incluso a veces uno tiende a pensar que es muy superior a la que el Estado puede disponer en ese lugar. Claro que sí. Y por lo tanto, ¿cómo se consigue reemplazar a uno por el otro? Porque uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a perseguir al crimen organizado, pero resulta que metiste presa a los del crimen organizado y perdieron las lucas los de esa población. Como dirían los sociólogos y los ingenieros, el crimen organizado es un sistema complejo. Y por lo tanto tú lo tienes que combatir con otro sistema complejo. El Estado en Chile hoy no actúa así. No actúa integralmente. Lo que nosotros proponemos en el programa es una estrategia integral para combatir el crimen organizado. Es decir, lo que ocurre en el norte está necesariamente relacionado con lo que está ocurriendo en las cárceles, para lo cual tú necesariamente tienes que tener al sistema de impuestos internos conectado con las distintas fronteras, tanto terrestre, marítima, con la tecnología, con la ANI, etc. Es un sistema complejo que combate a otro sistema complejo, ¿no? Hasta que eso no ocurra, hasta que efectivamente eso no ocurra, vamos a perder la batalla contra el crimen organizado. Y como te decía antes, el crimen organizado se manifiesta no solo en la retórica alta, sino que sobre todo en el día a día. Ya, pero para eso, solo una cosa, sí. Para eso tú necesitas recursos y necesitas inteligencia. Tú necesitas un plan, un programa, digamos, que abarque las distintas áreas de la seguridad. Y eso es lo que nosotros hemos estado estudiando durante un año, y eso es lo que creemos, además, es la única forma de sacar al país de esto. Ya, como el elector además vive el tráfago de sus propios problemas, tampoco es que esté sentado leyendo los diarios o escuchando esta entrevista completa, digamos las cosas como son. O sea, finalmente termina siendo esto digamos, espacio que terminan hablando en una cierta élite, más allá de que luego se viralicen cosas que tú hayas dicho, o yo, o cualquier otro, a través de las redes sociales, que sí son bastante transversales. Estoy pensando en que, por lo tanto, es más fácil para un candidato decir cárcel o bala. No sé cuál es la frase que dice, por ejemplo, Franco Parisi, que es como golpeadora, pero no necesariamente está este análisis de fondo detrás. A lo mejor lo tiene Parisi, no quiero prejuiciar, pero la pregunta es cómo se combate también y se compite frente a eso, donde candidatos instalan slogans para poder capturar votos. Mira, que buena parte de la ciudadanía en Chile no esté conectada de la forma como estamos nosotros, que estamos verdaderamente obsesionados con la política, o yo al menos, digamos, no quiere decir que no entiendan ni estén, digamos, atentos a lo que está pasando en el ámbito político. O sea, sin duda. Lo que quiero decir, no. La suma de los ratings de los noticieros nocturnos te demuestra que efectivamente hay mucha gente que se está informando toda la noche, por ejemplo, por un medio masivo como en la televisión. Exactamente. Lo que te quiero decir es que el electorado, obligado o voluntario, es un electorado adulto, que sabe que las cosas no cambian de la noche a la mañana, que saben que prometer balazos y tanques en la calle es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso que nosotros hemos decidido hablarles como adultos, como lo que son. Evelyn Matei, tú no la vas a escuchar nunca diciendo nosotros vamos a matar a todos los inmigrantes ilegales porque así lo pide la ciudadanía. Uno, porque así no lo pide la ciudadanía, y dos, o hablando con eslogan.
Exactamente, sí. Esta cuestión es demasiado seria como para hacer eso. No estoy hablando de ningún otro candidato, No, sino no, que no. simplemente de la política, ¿no? Y yo creo que el electorado es mucho más sabio de lo que algunos analistas o, comunicadores políticos creen, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor forma de acercarse a ellos. Esto va a ser difícil, como diría Churchill, con sangre, sudor y lágrimas, pero es tan difícil y es tan importante que la retórica fácil, el eslogan fácil, es pan para hoy y hambre para mañana. Juan Luis Oso, coordinador programático de Evelyn Matei, esta mañana conversando con nosotros. Gran conversación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por estar aquí en el programa.